agradezco mucho su generosidad y también, por supuesto, la generosidad de los ponentes, magníficos ponentes que nos van a acompañar y que van a disertar. Después de las intervenciones de los ponentes, que dirigirá el profesor Enrique Arnaldo, pues habrá un debate. Pueden los asistentes levantar la mano para pedir la palabra. Lo que sí no hay después es una copa de vino español. Eso será para la próxima vez. Enrique, tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos. Yo creo que, como comentábamos en privado, a esta sesión no solamente comparecen alumnos del Cardenal Cisneros, sino también de otros centros y otras personas que están interesadas en saber algo más de lo que significa la declaración del estado de alarma y también lo que significa para no solamente desde el punto de vista político o constitucional, sino también en sus implicaciones en la vida personal, en cuanto al ejercicio de los derechos, en la organización del mercado laboral o del dismercado laboral en este momento, en la organización judicial, en el ámbito penal, y por eso hemos convocado a un grupo de ponentes extraordinarios. El primero, el propio director, compañero y amigo Raúl Canosa, que os ha saludado, y a continuación Alejandro Abascal, que es doctor en Derecho, es magistrado juez central de la Audiencia Nacional, especialista en Derecho Penal. Javier San Martín Rodríguez, que es doctor en Derecho, es abogado de prestigio, es también graduado social y fue presidente del Consejo de Graduados Sociales de España. María Jesús del Barco, por fin, y la dejo para el final, a pesar de la condición de mujer, precisamente para remarcar la misma, y que es juez de primera instancia de instrucción, juez de instrucción de Madrid, y en este momento decana de los juzgados de Madrid. Entonces, si te parece o si os parece, vamos a empezar por la parte constitucional. Y yo te quería preguntar, Raúl, más o menos los que nos escuchan saben qué es o quién declara el estado de alarma, que se prorroga a propuesta del Gobierno con autorización del Parlamento. Entonces te quería preguntar si ya tenemos la primera prórroga, esta es la única prórroga, hay más prórrogas, o como decía alguien, esto se gana a penaltis, hasta cuándo puede extenderse, o en un momento determinado hay que cambiar a otro modelo de los de anomalía, es decir, al estado de excepción, o podemos estar así permanentemente. Mira, uno de los argumentos que más me ha sorprendido estos últimos tiempos ha sido el de que la declaración del estado de alarma habría provocado una anormalidad mayor que requería la declaración del estado de excepción. Claro, según esto, la declaración del estado de excepción provocaría una alarma mayor, una emergencia mayor, y entonces habría que declarar el estado de sitio. Yo creo que obviamente este es un argumento especioso. A mí me da la impresión de que, a la luz de la ley que desarrolla el artículo 16 de la Constitución, la ley 4 de 1981, ley orgánica de 4 de 1981, efectivamente el supuesto de epidemias está claramente contemplado, es uno de los 4 supuestos que prevé el artículo 4 de la ley, y por lo tanto que la declaración del estado de alarma es la pertinente. Según esto, bueno, pues se ha optado por la vía correcta, es el Gobierno quien lo declara. Tiene la ventaja, efectivamente, la declaración del estado de alarma de que no hay una intervención previa del Congreso. Digo, una ventaja para el Gobierno. Es verdad que debe dar cuenta inmediatamente al Congreso y que el límite temporal de 15 días, exigiéndose con posterioridad la autorización del Congreso, implica ya un control parlamentario más intenso. ¿Hay algún límite? La Constitución no establece ningún límite. Si la epidemia durara más, es decir, si la causa, la epidemia u otras de las causas que el artículo 4 de la ley establece, duraran más de 15 días y más de 15 días y más de 15 días, aparentemente no tendría que declararse sino o prorrogarse el estado de alarma. No me parece que sea pertinente o que fuera pertinente la declaración de otro estado. ¿Por qué? Porque la Constitución española yo creo que concreta muy bien, da una respuesta proporcional a aquello que en todo Estado constitucional es necesario hacer en algunas ocasiones, que es desplazar
el derecho que se aplica en situaciones de normalidad para aplicar un derecho solamente en las situaciones de excepcionalidad, pero no para mantener la excepcionalidad, sino para recuperar la normalidad. Y esa respuesta gradual, la Constitución la da en tres posibilidades. El estado de alarma, que ya se ha mencionado, el estado de alarma, que no implica suspensión de derechos, el estado de sitio, que sí implica suspensión de derechos, aquellos que menciona el artículo 55, apartado primero de la Constitución, y el estado de sitio, que implica una suspensión de derechos algo más intensa y además el protagonismo de los militares. Es decir, hay una modulación. Según la gravedad de la anomalía, de la normalidad, la respuesta del Estado puede ser una o puede ser otra. Es verdad que se puede dar la circunstancia de que se emplee uno de los estados para un supuesto que no es el pertinente, pues eso habría una inconstitucionalidad que podíamos plantearnos, y yo creo que la respuesta tendría que ser sí, un control eventual posterior de la declaración de a cualquiera de estos estados por parte del Tribunal Constitucional, sin duda alguna. ¿Qué aspecto polémico o cuáles son los aspectos polémicos? Si me permites, Enrique, yo creo, por centrarme en ellos, que son los que más han llamado la atención. En primer lugar, ya me he referido al supuesto. Yo creo que el supuesto es el correcto. Estamos ante una epidemia, es un supuesto, la norma particular es el artículo 4, declaración del estado de alarma, que no implica suspensión de derechos. Sin embargo, la regulación en la ley del estado de alarma sí que permite expresamente ciertas limitaciones, señaladamente de la libertad de circulación y de la libertad de empresa, y acaso también del derecho de propiedad. Claro, estas limitaciones han sido superadas. Podemos distinguir entre afectación y suspensión de derechos. Claro, pareciera que ahora nuestra libertad de circulación está completamente suspendida porque estamos, perdonad el impropio uso del término, habiendo aquí especialistas, me parece, seguramente que lo estoy haciendo, esto parece un arresto domiciliario. Entonces, estamos ante una suspensión. ¿Debería, para hacer esto, haberse declarado el estado de excepción? Esa es una duda. Yo creo que no, mi opinión es que no. Mi opinión es que no. Otra cuestión que se ha planteado, sí de forma muy aguda, pero no tanto como un efecto directo de la declaración del estado de alarma, que no se refiere para nada a este asunto, como consecuencia de algunas prácticas que el gobierno ha venido desarrollando recientemente y que han alarmado a algunos periodistas. Es decir, está habiendo limitaciones, afectaciones de la libertad de información. Eso que ruedas de prensa en donde no se puede formular preguntas libremente, es alguna duda que también podíamos eventualmente plantearnos. También se ha planteado en relación, yo creo que Enrique hablará más adelante al respecto, de la Constitución establece como una garantía en la declaración de estos estados, por supuesto también en el estado de alarma, que se mantendrá el normal funcionamiento, se dice, de los poderes constitucionales del Estado. Eso, claro, incluye al Parlamento, a las Cortes Generales, que es el órgano de control del gobierno. Entonces, yo creo que eso Enrique hablará más adelante al respecto. Pareciera también que se ha relajado ese control. Obviamente, si el control social que la prensa ejerce se debilita y paralelamente se debilita el control parlamentario, podemos tener un problema. Obviamente podíamos tener un problema que no se resolvería apelando a la declaración del estado de excepción, que se implicaría una suspensión eventual de esos derechos, sino la vuelta a un virtuoso funcionamiento del estado de alarma. Y por último, me quería referir a algo que ha llamado la atención, es la centralización. Ha llamado la atención de quienes querían ser llamados la atención, la centralización que indudablemente implica la declaración de cualquiera de estos estados, porque es el gobierno central quien reúne en sus manos determinadas competencias cuyo ejercicio atribuye a las autoridades competentes, que pueden eventualmente ser autonómicas, pero que generalmente cuando el territorio, digamos, el radio de acción, el ámbito territorial del estado de alarma es todo el territorio nacional, como es el caso, obviamente recaen en manos
de miembros del gobierno. Claro, esta centralización en los momentos de excepción me recuerda a las tesis de Carl Schmitt. Recordaréis aquello de que es soberano el que toma las decisiones en los momentos de excepción. Y efectivamente el soberano es el gobierno central porque toma, o es el Estado central, porque toma las decisiones en los momentos de excepción. Esto, así para, digamos, para echar un vistazo desde la perspectiva constitucional y al margen de lo que tú puedas, Enrique, añadir, yo no tenía nada más que decir. Pues yo, si me permites una cierta polémica contigo y también abriendo paso a algunos que quieren intervenir, yo creo que has definido perfectamente que la Ley Orgánica 481 define el supuesto de la crisis sanitaria tal como la epidemia para la declaración del estado de alarma. Pero no es menos cierto que este artículo debe relacionarse con el artículo 11, que establece cuáles son las facultades que puede otorgar al gobierno, digamos, en la declaración del estado de alarma. Y son la limitación de la circulación o permanencia de personas, requisas temporales de bienes, intervención transitoria en industrias, limitar el uso de servicios o impartir órdenes. Claro, el problema es que si el supuesto es correcto, pero lo que no cabe al gobierno es, como de hecho has perfectamente definido, afectar, o ni siquiera afectar, por supuesto no restringir y por supuesto no suprimir derechos, como el derecho de reunión o como la libertad de cultos. Uno no puede tampoco, o como una modulación también extravagante del derecho a la educación, que es lo que estamos haciendo ahora por esta vía, aparte de la libertad de circulación o la libertad de entrar y salir de España o la libertad de casarse, porque ahora tampoco se puede casar la gente. Es decir, que sí que se han afectado derechos a través de una fórmula, de un mecanismo que es el estado de alarma que, digamos, exigiría probablemente más o podría exigir perfectamente más la declaración de otra forma de estado. Porque, claro, está hablando del estado de excepción es cuando se produce una alteración grave del orden público, es decir, claro, el orden público, el orden general de la sociedad, el funcionamiento de los servicios está afectado. Entonces, lo que... Sí, vamos, respondiéndote, lo que sucede es que la referencia a la epidemia es clara y me parece también, aunque yo no soy médico, claro, ni tengo, aunque estemos aprendiendo algunas cosas todos estos días, pero lo que es obvio es que la forma de combatir una epidemia es el aislamiento, de tal suerte que no hay forma de aislar a la gente sino interrumpir las actividades cotidianas o al menos restringir su cotidianidad, su normal desarrollo. Por lo tanto, o una de dos, o la ley está mal en el supuesto y la epidemia, en la medida que pueda exigir, que exige su combate, el aislamiento, y el aislamiento social acaba conduciendo a la afectación de todos los derechos que tú has llamado la atención. Es verdad que en relación con la libertad de cultos, el estado de alarma no lo prohíbe. Han sido las iglesias, por lo menos la católica, hasta donde yo sé, quienes no están celebrando culto, pero el estado de alarma lo permite. Es verdad que por otro lado se han suspendido. Es más, si recordaréis, la Comunidad Autónoma de Madrid suspendió antes que nadie la actividad docente en los centros de enseñanza madrileños. Es decir, esto, y no había ni siquiera en ese momento la declaración del estado de alarma, era una medida que a todo el mundo nos pareció prudente y que indudablemente afectaba. Por eso digo que una cosa es la afectación de derechos que como consecuencia del aislamiento, que es la vía de combate normal de cualquier epidemia, se produce una afectación. Dices, hombre, el resultado es similar al de una suspensión. Ya, sí, bien, ciertamente, pero ¿tú realmente crees que el artículo 4 deberíamos, interpretado sistemáticamente con el artículo 11 y con los pertinentes de la declaración del estado de excepción, nos debería conducir a la declaración del estado de excepción? A mí me alarmaría mucho, personalmente, Enrique, que mis derechos por primera vez se vieran suspendidos en España, por mayoría simple del Congreso de los Diputados. A mí eso me parecería muy grave, porque con todo, la afectación que estamos padeciendo
tiene una justificación que razonablemente entendemos. Y la gente razonablemente entiende que, bueno, pues ahora no se pueden hacer determinadas cosas ni manifestaciones, etcétera, porque la situación médica, sanitaria en España no lo permite. Ya. Tampoco se pueden hacer huelgas, por cierto. Yo sobre pero sí sé, en fin, es que también el objetivo de la reunión es hacer un poco más de polémica. Quería preguntaros a los demás ponentes si alguno de vosotros queréis intervenir sobre esta cuestión. A mí, si me permites, yo lo que creo es que efectivamente se está produciendo una afección de otros derechos. Y si esos derechos se están afectando y tenemos otro mecanismo en la ley, ¿por qué no hemos ido al otro mecanismo, ¿no? Ahora, cuando alguien fallece, no puedes acompañarle, no puedes ir a hacer un acto religioso, por tanto, se está afectando tu libertad religiosa. Desde luego que todas las medidas, si queremos luchar contra una epidemia, es evidente que lógicamente son las que hay que adoptar, pero a lo mejor nos hemos ido un poquito del estricto estado de alarma. Y a mí, si me vas a limitar de facto mis derechos, primero prefiero que lo hagas con la ley en la mano, para saber también a qué atenerme, ¿no? El Real Decreto que se ha publicado el domingo, casi ya cuando la carroza se iba a convertir en calabaza, pues es que limita incluso el derecho a la tutela judicial efectiva, porque vas a presentar una demanda de desahucio y vamos a tener que paralizar un procedimiento. Y vamos a decir al arrendador que se quede sin cobrar su derecho al alquiler. O sea, estamos afectando derechos fundamentales, estamos afectando derechos como el derecho de propiedad y lo estamos haciendo a lo mejor con una cobertura cuando la ley podíamos haber ido de la alarma a la excepción. Yo no me da miedo que me declaren el estado de excepción si al final me vas a estar limitando los mismos derechos, porque efectivamente estoy en casa, no puedo reunirme nada más que para tomarme, si quiero, un vino con Alejandro, que parece que es más fácil verle online, y tomarme con él un vino así, pero no podríamos quedar. Primero porque no hay un bar donde quedar y porque tendríamos que tomarle como mínimo a 1 metro de distancia. Yo todas las medidas las comprendo y además me parecen imprescindibles. Y si queremos alcanzar el soñado pico, que ya no sé dónde está el pico de la bajada de contagios, pero a lo mejor tendríamos que haber visto y ver cada una de las órdenes ministeriales que se están dictando cada día, ¿no? Que tenemos ya un buen conjunto de normas desde el Real Decreto 463 que han ido engrosando la página del boletín cada día, donde cada día se está regulando cada uno de nuestros movimientos y no movimientos, porque tampoco nos podemos mover mucho. Javier o Alejandro. Hombre, yo desde el punto de vista laboral tampoco veo con esplendor que por parte del gobierno se impida el despido, cuando el despido yo entiendo que es un derecho fundamental en el sentido de poder decidir la relación entre un empresario y un trabajador, y sin embargo el Real Decreto Ley, el 10/2020, lo dice con claridad. Yo estoy también en la línea marcada por María Jesús. Yo creo que si efectivamente tenemos que pensar que se limitan nuestros derechos con una excepción, pues bienvenido sea si se respeta el derecho. Pero de esta manera yo creo que probablemente temerosos ante la situación, nerviosos con lo que viene, como cualquier ciudadano normal, pues han extralimitado un poco la norma desde mi punto de vista. O sea, digamos que tiene falta de cobertura las medidas adoptadas de afectación o restricción de derechos en el marco del estado de alarma. Yo simplemente, por aportar algo, suscribir las palabras de la decana, que la afectación al derecho a la tutela judicial efectiva es evidente, la estamos viendo todos los días en los juzgados y en órdenes, pues bueno, como el orden penal, en el que afectan directamente, pues eso, ¿no? A lo más esencial del ciudadano, ¿no? Y así lo estamos viendo luego, si queréis, cuando me toca hablar del derecho penal lo veremos un poco. ¿Me permite? Sí, lo que pasa es que la declaración del estado de sitio, si yo no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, no permite ni la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva ni la libertad de empresa. Por lo tanto, justamente los dos ejemplos que habéis puesto, Javier y Alejandro, pues no se podrían ver afectados, no se podrían ver suspendidos. Otra cosa, como digo, yo trato de distinguir entre suspensión y afectación, pero justamente esos dos derechos no están en la lista que contempla el artículo 55.1 de la Constitución como susceptibles de suspensión en la declaración, ni en la declaración del estado de sitio siquiera. Con lo cual, digamos que los actos del gobierno
o de los poderes públicos durante cualquiera de estos estados, por supuesto también el estado de alarma, son susceptibles de recurso. Y eventualmente, lo que pasa es que no he pensado sobre eso, cómo podría llegar al Tribunal Constitucional el examen de la declaración del estado de alarma. Si es que efectivamente claro, porque es polémico, yo reconozco. Yo también tengo mis dudas, lo que pasa es que, bueno, pues me inclino más a pensar que prefiero estar en el estado de alarma que en un estado de excepción, sinceramente, pero vamos. Pero, por ejemplo, en el Real, perdóname, en el Real Decreto del domingo, cuando se habla de la suspensión de todos los procedimientos de desahucio, se habla una vez que haya finalizado el estado de alarma en el que ahora nos encontramos, ¿no? Y durante los 6 meses siguientes, la facultad que va a tener arrendatario y, por otro lado, arrendador, de decir que está afectado porque se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad social como consecuencia de esta epidemia. Este Real Decreto, los Reales Decretos Ley, si yo no recuerdo mal, el artículo 87 decía que había que convalidarlo posteriormente. Donde, si luego ya ha desaparecido esa urgente necesidad y esto se va a convalidar, ¿cómo va a quedar todo esto? Porque es que las alegaciones que dice que se puede hacer el Real Decreto mismo son para después del Real Decreto. ¿Cómo se va a equilibrar esa urgente necesidad que exige el artículo 86 cuando tú me estás diciendo que son medidas a posteriori? No sé, que creo que, yo no digo que sea o no, es una cuestión de política legislativa, decidir si se adopta esta medida, si se suspende el derecho del arrendador a cobrar su renta, o si hay que castigar a los denominados fondos buitre, o si se puede o no suspender. Eso es una cuestión de política legislativa. Pero ¿cómo se va a compaginar y a equilibrar el artículo 86, el derecho urgente, esa necesidad urgente de adoptar esa medida para que luego sea ratificada? ¿Y qué va a pasar también si no se ratifica? Porque nos quedamos a mitad de camino como con un Real Decreto que tuvimos en el año 2018 también referido a los alquileres. Sí, además las normas de los decretos leyes son provisionales, no, o sea, son transitorias, es para un espacio determinado, para cubrir la urgencia, pero nada más. La urgencia aquí no ha nacido todavía porque, por desgracia, estamos lejos del levantamiento del estado de alarma. Yo, fíjate, a raíz de esto que comenta María Jesús, iba a plantear un tema que es el siguiente. Es decir, el día 25 de marzo, el Congreso de los Diputados autorizó por 15 días la prórroga. Vale. Entonces, esa prórroga hemos quedado que puede ser sucedida por otra. Pero cuando el Congreso autoriza la prórroga de la alarma por 15 días, después de esa prórroga, resulta que el Gobierno ha dictado 2 reales decretos leyes importantes. Importantes los que acaba de citar María Jesús y el laboral. Entonces, resulta que las condiciones del estado de alarma que el Congreso fijó el día 25 de marzo, es decir, hace 7 días, se han modificado como consecuencia de estos 2 decretos leyes. De alguna manera, y esta es la pregunta, el Gobierno ha sobrepasado, digamos, la autorización que tiene, ha ido más allá de donde puede ir, porque claro, no es lo mismo autorizar que convalidar, es decir, la autorización es previa y la convalidación es a posteriori, no es lo mismo. El Congreso de alguna manera ha dejado de ser dueño de la alarma porque ha sido sobrepasado por el Gobierno, que ha aprobado 2 decretos leyes que se están ya aplicando. Bueno, se está ya aplicando aquello que se aplica, porque como esto que ha dicho María Jesús, se aplicará cuando se aplique, ¿no? Esta es la pregunta. No sé si me he explicado. No, perfectamente, pero el Congreso siempre tiene la oportunidad de no convalidar. Ya, ¿no? pero la convalidación es dentro de 30 días. Claro, primero tiene la posibilidad de no convalidar. Luego puede haber un control de constitucionalidad de los decretos leyes. Eso Ivor Fernández sabe mucho. Claro, el asunto está, pero es una vieja polémica que yo creo que no está resuelta. ¿Qué ocurre si no hay convalidación? ¿Qué ocurre con los efectos? Obviamente, pero la derogación es con efectos a partir del momento en que no se convalida, no con efectos hacia atrás. Es decir, produjo efectos jurídicos entonces durante el tiempo que estuvo en vigor. Claro, efectivamente. Algunos de esos efectos no pueden levantarse, son duraderos.
Bueno, eso es, insisto, es una vieja polémica desde el principio del análisis de los decretos leyes. Pero claro, son dos cosas distintas, porque es verdad que el decreto ley también entra en el ámbito del derecho a excepción. Es verdad que el decreto ley se ha utilizado tan profusamente que al parecer no hay en España sino casos de extraordinaria y urgente necesidad, porque claro, todos los días hay un decreto ley. Ahora, a lo mejor estaba más justificado, pero ya estamos, digamos, maliciados y ya sospechamos cualquier dislate. Es cierto. Y también ha planteado, yo no sé si ha sido la decana, yo creo que sí ha sido tú, no, o Enrique, la declaración del estado de alarma abre como una suerte de ordenamiento jurídico en miniatura, y todos los actos normativos del gobierno tienen que contemplarse desde la óptica de la declaración del estado de alarma. Es decir, el decreto ley puede ser contrario a la declaración, como parece plantear Enrique. ¿Sería la declaración del estado de alarma un canon de enjuiciamiento, un parámetro de enjuiciamiento de estos decretos leyes? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante. No tengo una respuesta firme. Yo creo que no formaría parte del cuerpo de derecho de excepción, sino que tendría que tener su... Es decir, es un decreto ley, tendría que justificarse en la extraordinaria y urgente necesidad y que las medidas no fueran contrarias al ordenamiento jurídico, a la Constitución, obviamente. Ya, es que, bueno, perdona que intervenga. No, por favor. Lo que puede hacer el gobierno en el estado de alarma es lo que dice el artículo 11. Entonces, lo que está haciendo, sin embargo, es la innovación del ordenamiento jurídico. Es decir, aprovechando el instrumento del decreto ley, no se limita a practicar requisas, a intervenir industrias transitoriamente o a limitar el uso de servicios, sino a transformar el ordenamiento jurídico. Entonces, el título habilitante, desde luego que no es la alarma. Esto con el marco de la alarma no se puede hacer. Pero sí el Congreso, como cuando conoce la autorización, cuando autoriza la prórroga, sí establece las condiciones que son las fijadas hasta ese momento. Y esas no se pueden cambiar, a mi juicio, sin autorización previa del Congreso, diciendo, oiga, autoríceme usted la prórroga, que yo voy a dictar sendos decretos leyes a través de los cuales voy a ordenar las relaciones laborales, voy a prohibir el despido, voy a prohibir el desahucio y voy a permitir que los consumidores dejen de pagar cualquier contrato que tengan suscrito hasta la fecha. Es decir, yo me puedo cargar el derecho civil, el derecho laboral y el derecho mercantil. Me lo puedo cargar de un plumazo por la vía del decreto ley fundándome en la alarma. Y es que yo creo que no está en la ley orgánica esto. Yo creo que no está. Pero, en todo caso, doctores tiene la Iglesia. No, a mí me parece, desde luego, un ejercicio espurio, un uso espurio, uno más, esto para tu tesis, Ivor, uno más del decreto ley, obviamente. Es decir, justificando la alarma para completar las medidas que están en la declaración del estado de alarma y que debieron incluirse en la declaración del estado de alarma. Entiendo yo. Por alusiones, por favor. Ya no solo son cuestiones que podrían haber sido incluidas en el estado de alarma, sino como es el caso de la modificación de la ley que regula el CNI, bueno, eso ya es una reforma que no tiene está completamente desconectada del estado de alarma y de la situación de emergencia actual, ¿no? Vale. Yo quería, si os parece, para agilizar, saltar de tema y dirigirme al doctor Abascal Junquera para preguntarle, vamos a ver, si a mí se me ocurre la peregrina idea de salir de mi casa, yo no tengo perro, pues no sé, a dar un paseo, y entonces me pongo un chándal, me encuentro con un agente de la autoridad y me puede meter en algún sitio indebido, en algún hotel obligatorio, o tengo que hacer algo más, tengo que insultarle, escupirle o qué. No, hombre, vamos a ver. Lo primero que hay que señalar, bueno, lo primero dar las gracias por haberme invitado a participar en esta ponencia tan interesante
y de este modo y así permitirme verme con mi decana María Jesús, que como ya he dicho, es difícil ya que nos veamos, ¿no? En el tema del campo penal y la respuesta del derecho penal en esta situación del estado de alarma, el propio Real Decreto establece la posible aplicación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? En este ámbito hay que recordar que, bueno, pues que... ¿Esta es la ley Mordaza? Esa es, efectivamente. El Vale. artículo 7 se remite a su La vez ley al Mordaza artículo 20 del iba a Real derogar, Decreto. perdona, es la que se quería derogar y ahora Eso se es. utiliza para... Ah, vale. No digo para que lo aclares. Y en concreto están aplicando el artículo 36, que fue uno de los más criticados, ¿no?, dentro de esa denominada ley Mordaza, ¿no? Lo primero que debemos recordar a los asistentes es que el derecho penal siempre es configurado como la última ratio, ¿no?, como esa última parte del ordenamiento jurídico que actúa cuando los ataques son más intensos, más intolerables, ¿no?, y cuando no hay una reacción por parte de otras ramas del ordenamiento jurídico, ¿no? En este caso tenemos esta Ley de Seguridad Ciudadana que establece las sanciones correspondientes y luego tenemos efectivamente el Código Penal, ¿no? En concreto hay dos artículos: el delito de atentado, que está previsto en el artículo 550, y el delito de resistencia, ¿no?, o desobediencia a la autoridad, que está previsto en el 556. El modus operandi normal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo creo que lo primero que es, cuando te ven en la calle, es advertirte y preguntarte el motivo por el que estás en la calle, para ver si estás dentro de los supuestos del artículo 7 del Real Decreto, ¿no? A partir de ahí hay que entender que estamos en el estado de alarma, con lo cual la negativa a identificarse, por ejemplo, o una desobediencia de marcharte, la gente de la autoridad te sanciona y te dice váyase usted a su casa porque no cumple los requisitos del artículo 7, esa negativa, por ejemplo, sí que podría incardinarse dentro del tipo penal del 556. De hecho, en los medios de comunicación estos días estamos leyendo, pues el otro día leía, hace unos días, no mucho, pues 220.000 propuestas de sanción administrativa y del orden de 1.900 procedimientos penales, ¿no?, o denuncias que van dirigidas al ámbito penal, ¿no? Entonces, ¿en qué supuestos nos encontraríamos en esa infracción administrativa? En el incumplimiento de los requisitos del artículo 7. Si a continuación lo que hacemos es desobedecer a la gente de la autoridad cuando nos da la orden, o pues como este de Canarias, que manifiesta que no se va a ir porque lo que quiere es ir a casa de la novia a mantener relaciones sexuales, o que no se quiere marchar porque solo Dios le da órdenes, ¿no?, pues en estos casos yo creo que es evidente que nos movemos ya más en el ilícito penal que en el ilícito administrativo, ¿no? Creo que esa es un poco la respuesta. Y la negativa a identificarse en este caso, y dado el estado de alarma, yo creo que es evidente por el riesgo que hay, que se podría incardinar perfectamente en el artículo 556 del Código Penal, ¿no? Las multas que estamos viendo pues son multas, me pareció leer el otro día, dentro del ámbito penal, insisto, de 720 euros. Ha habido ya algún delito de atentado, pues a gente que le han parado, iba en el vehículo, le dan el alto, no se para e incluso pues eso, no pone en riesgo la vida de los agentes, en cuyo caso ya no sería una desobediencia, sino que nos encontraríamos con un atentado. Pero bueno, el modo de proceder, como te digo, Enrique, sería eso, ¿no? Primero la advertencia, como siempre, a continuación, comprobado si estás dentro o no de los requisitos del artículo 7, la sanción administrativa, y si la cosa ya va a mayores, pues podríamos encontrarnos con un delito de desobediencia o incluso un delito, como te digo, de atentado, ¿no? Pero, ¿y esto, el atestado dónde va? ¿Al juzgado de instrucción? ¿Va a la audiencia nacional? ¿A dónde va? No, estos van al juzgado, vamos, esto luego la decana podrá explicarnos mejor cómo funciona en Plaza de Castilla, pero normalmente este tipo de atestados van al juzgado de guardia, que, bueno, vamos a ver, depende de Madrid cómo funcione, ¿no? Pero normalmente a la Audiencia Nacional no, porque no es competencia nuestra, conforme al artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la competencia de la Audiencia Nacional, lo que iría es al juzgado de guardia, que supongo que inmediatamente lo mandaría a reparto o por fecha de los hechos, depende de las normas de reparto en concreto que tengan, ¿no? Ya. Oye, y si se me olvida Normalmente el DNI... se tramitaría como una diligencia, perdona Enrique, normalmente como son de fácil instrucción, iría como una diligencia urgente y juicio rápido, ¿eh? Sí, están llegando de ¿Dónde hecho van? como juicios rápidos. ¿Dónde van? Cuéntanos, María Jesús. Bueno, viene en Madrid en concreto, hay cada día, bueno, habitualmente 12 juzgados de guardia, pero con la declaración del estado de alarma hemos quitado 3 que estaban destinados al enjuiciamiento de delitos leves, los que antes eran las faltas, ¿no? Porque, bueno, no se considera urgente porque además hay un plazo de prescripción de 1 año, lo que esperemos que se acabe la epidemia, se levante el estado de alarma y podamos celebrar en plazo. Pero existen 3 juzgados cada día que hacen solamente juicios rápidos y están viendo precisamente, bueno, mayoritariamente esto, ¿no? Yo, de hecho, antes de que se acabase
del estado de alarma, ya pedía a la policía que únicamente señalaran aquellos juicios rápidos en una agenda de señalamientos al que accede la comisaría directamente, aquellos en los que hubiera personas privadas de libertad, se hubiera solicitado una medida cautelar o una orden de protección con el fin de evitar pues el trasiego continuo de personas a los edificios judiciales. Entonces lo que está llegando son muchas desobediencias, ¿no? Pero bueno, que generalmente pues se resuelven con la inmediata puesta en libertad y la celebración del juicio. Sí. Perdóname, Jesús, ya que estás usando la palabra, y esta persona, este investigado, ¿no? Es decir, o inculpado, este inculpado va a la sala de vistas allí en Plaza de Castilla, se pone mascarilla, el juez va con traje de buzo, ¿cómo es El eso? tema mascarillas es el tema clave de las últimas semanas. Mira, las mascarillas no nos han llegado a los juzgados de Plaza Castilla hasta el lunes. El Ministerio de Justicia, desde que asumió el día 19 de marzo la coordinación de todos los medios personales, también dijo que iba a repartir estas mascarillas, que ya te digo no han llegado hasta el lunes pasado, y se encarga del reparto el letrado del juzgado que está de guardia, en este caso el juzgado de guardia de diligencias. Y hasta ahora los jueces han ido sin mascarilla, salvo que hubieran tenido la suerte de comprársela ellos por su cuenta. Lo que hemos hecho ha sido poner sistemas de videoconferencias en las salas de vistas que están junto a los calabozos, de modo que evitamos que suba el detenido al juzgado o que baje el juez a la sala de vistas a tomar declaración. Entonces al detenido se le coloca en la sala de vistas con videoconferencia y el juez desde la sala de vistas de su juzgado le toma declaración. Lo contrario nos obligaba a llevar al detenido, pues, o pasearle por el edificio o exponer a todo el personal del juzgado a un posible contagio, o no, a lo mejor somos nosotros los que ya estamos contagiados, o hacer la conducción desde los calabozos hasta los juzgados en unos ascensores que tienen poco más de 1 metro cuadrado, donde tiene que ir custodiado con 2 guardias civiles. Difícilmente se puede mantener la distancia de seguridad que incluso el propio Consejo General del Poder Judicial nos dijo que teníamos que tomar. Por tanto, cuando existe un detenido que dice que tiene coronavirus y ha dado un positivo, ya no se le trae al juzgado, hay una comisaría específica, Moratalaz, van allí donde tiene un sistema de videoconferencia y se le toma declaración desde el juzgado para evitar el traslado y bueno, para evitar ese riesgo de contagio, obviamente. Y en aquellos supuestos en los que, bueno, pues son personas detenidas, pero que tienen el mismo riesgo o sospecha que cualquiera de los ciudadanos a los que no nos han hecho la prueba y no sabemos si tenemos un negativo concluyente o un positivo confirmado porque nadie nos ha hecho la prueba, pues procuramos que no pase por el edificio, está del calabozo a la sala de vistas y si queda en libertad, pues automáticamente se marcha y ya está. Pero estamos funcionando con absoluta normalidad, solventando todos estos problemas técnicos. Creo que ahora, bueno, siempre hemos sido conscientes de que en justicia éramos los grandes abandonados. Más allá de la Audiencia Nacional, ahora que está aquí Alejandro Abascal, los jueces de trinchera del día a día sufrimos la carencia de medios y esto ha sido ya la hecatombe, ¿no? Ya hemos visto que efectivamente estamos en el siglo XIX. Pero bueno, a lo mejor cuando haya otra epidemia somos capaces de reaccionar antes. Oye, María Jesús, perdona. María Jesús, y en esa posición, ¿dónde quedan los pobres abogados? ¿Están arriba en la sala No, con...? Los abogados están arriba generalmente en la sala de vistas con el juez. Y de hecho, sabes que el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, en concreto, tiene un, creo que se llama, Espacio Abogacía o algo así en Bravo Murillo, donde han instalado también sistemas de videoconferencia para poder tomar declaración. Y a través de la comisión de seguimiento que se ha creado desde el Consejo y que se integra por el presidente del TSJ, los decanos y, bueno, algún representante de la Administración Autonómica, bueno, hemos dado unas pautas orientativas para que también esas declaraciones en comisaría se hagan a través de medios telemáticos. Nosotros al principio lo hacíamos por Zoom también, para evitar esos traslados, ¿no? Y los abogados se están poniendo en contacto con las comisarías, digamos que para los delitos leves. Si hay un homicidio, nadie se le ocurre pensar que se va a tomar esa declaración, sino que probablemente pues, esté a disposición judicial, el propio letrado preste la asistencia al detenido en comisaría, o bien simplemente le diga que no quiere declarar y que solicitar ser puesta a disposición judicial, y ahí se hace, pero como estoy diciendo, a través de videoconferencia para evitar ese traslado del detenido y ese riesgo de contagio, ¿no? Y el miedo, bueno, pues primero porque el miedo todo el mundo lo tiene o lo hemos tenido. Y los edificios judiciales no suelen ser el lugar más limpio ni el más protegido, me temo.
Una pregunta, María Jesús, y vuelvo con Alejandro. Los demás la gente ha dejado de cometer los demás delitos, es decir, no se roban ni se hace ninguna otra barbaridad. Hay menos delitos por otras cosas. La verdad es que ha bajado el número de detenidos. Hombre, si no puedes salir a la calle, a lo mejor se ve demasiado que sales a quién vas a ir a quitarle el móvil, carteristas, y casi no hay gente. Ahora hay muchos, a lo mejor también, no lo sé, yo qué voy a decir, pues que los recursos ahora son escasos en todos los cuerpos, también en la policía judicial, en Guardia Civil, que también están sufriendo sus bajas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ha aumentado las detenciones por delitos de maltrato en el ámbito familiar, ¿no? No hablo solamente de la violencia de género, sino la violencia intrafamiliar. Ha descendido, dices. Ha aumentado. Ha aumentado. Sí. Ya, es que, perdonad, la gente en casa, bueno, es muy difícil, ¿no? También mantener determinadas actividades o relaciones que a lo mejor a veces son complejas, de personas que ya no se llevan muy bien, y no hablo solamente de relaciones de pareja, padres e hijos, hermanos, y bueno, pues eso sí que ha supuesto un incremento de estas detenciones por estos delitos, sí. No has citado la palabra mágica del cuñado, pero sí os dije que probablemente todos vosotros en el fin de año o el día de Nochebuena os pusisteis como uno de los retos para el año siguiente el estar más tiempo en casa, dedicar más tiempo a la familia. Yo no sé si habrá mucho arrepentido después de y haya que cambiar el criterio para la siguiente Navidad. Pero iba a preguntar, pero no es que había oído, María Jesús, el rumor de que, digamos, esto no es broma, de que aprovechando el paseo del perro, porque el perro se ha convertido en el protagonista del estado de alarma, la gente baja al perro muchas veces al día. El perro no quiere salir. Los perros están agotados. Y no, pero ya en serio, dice que habían aumentado los atracos, aprovechando que la gente sale, pero no es verdad por lo que dice. No, las guardias están siendo más tranquilas. No sé lo que esto durará, ¿no? Tampoco sé cuánto aguanta el ciudadano en su casa sin salir. Ya. Y con el buen tiempo. Ya. No sé cuántos perros hay para pasear. Vale. Bueno, vuelvo contigo, Alejandro. Vamos a ver, una pregunta fácil. Hay también en los medios de comunicación, en las redes sociales, una serie de reflexiones sobre las responsabilidades penales, el orden penal, que pueden exigirse o podrían exigirse a algunos responsables públicos que no adoptaron las medidas de ordenación, prevención, adquisición de los medios para la defensa frente a la pandemia. Bien, se habla de prevaricación, se habla de omisión de socorro, delito de omisión de socorro. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, siempre hablando, por supuesto, en abstracto y sin referirme al caso concreto, ¿no? Recientemente hemos leído incluso alguna resolución judicial, ¿no? Precisamente con este tema, ¿no? Lo más importante, yo creo que es precisamente lo que hay que delimitar ahora, es precisamente el ámbito de competencias de esa persona a la que se le pide la responsabilidad por prevaricación, ¿no? Si estaba o no dentro de sus competencias, ¿no? Yo creo que en estos primeros momentos negar categóricamente la existencia de indicios racionales de criminalidad pues no procede, ¿no? No procede. Cuestión distinta es que, incluso por hacer ya referencia incluso a alguna resolución que ya se ha publicado, en concreto la de Madrid, ahí se habla, la propia resolución habla de los problemas de tipificación, ¿no? En España el Tribunal Supremo ha admitido la prevaricación por omisión, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes problemas que puede plantear estas situaciones que nos hemos encontrado, ¿no? En relación con las concentraciones y demás, ¿no? De hecho, ha habido condenas en aquellos supuestos en los que el alcalde, obligado a convocar un pleno, no convocaba el pleno precisamente porque sabía que le iban a cesar o cualquier otra resolución, ¿no? Y ha habido condenas, como digo, por prevaricación por omisión. Yo creo que lo importante ahora es la prudencia, es esperar, no se puede hacer ya un juicio de tipicidad en este momento. Lo que tenemos que conocer es quién lo conocía y cuándo lo conoció, y a partir de ahí delimitar dentro del ámbito de las competencias propias de cada uno de los responsables públicos si efectivamente tenía el dominio del hecho o no, si estaba dentro de sus competencias el poder, pues eso, ¿no? Haber puesto fin o adoptar algún tipo de medida de protección respecto de la ciudadanía. Yo creo que este procedimiento penal, por ejemplo, que se ha abierto en Madrid,
es un procedimiento que lo que va a dar lugar con las diligencias que vi que se han acordado y tal, es que luego pues, haya más juego, yo creo que en el campo del ámbito administrativo, con la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? En el campo penal, insisto, vamos a ver el resultado de las diligencias y a partir de ahí habrá pues eso, que determinar el dominio del hecho que tenía la persona que adoptó o no adoptó las decisiones que estaban dentro de su ámbito competencial. Oye, otra de las cuestiones polémicas en el marco de este estado de alarma es esa resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia para que no se aplicara en el ámbito de los indultos la suspensión de los plazos. Es decir, digo para los que nos escuchan, el decreto de alarma lo que determina es la suspensión de todos los plazos administrativos y la suspensión de todos los plazos procesales. A esa doble suspensión administrativa y judicial se sumó después el Tribunal Constitucional también suspendiendo los plazos. Pero hay dos plazos que no están suspendidos. Uno, la resolución está respecto a los indultos y luego, curiosamente, otro sobre el que te preguntaré luego, Javier, que es la no suspensión de los plazos tributarios. Es decir, estamos no obligados a todo lo demás, pero sí a pagar los impuestos. Entonces, yo te quiero preguntar si la resolución de la subsecretaría del tema de indulto tiene alguna relevancia que tú que puedas subrayar ante nuestros oyentes. Lo que me estás pidiendo, yo si quieres que te comente el tema de las prisiones y el intento de aplicar las libertades con el 100.2 o las peticiones de libertad que estamos encontrando por riesgo de contagio en las cárceles. Yo pregunto lo que quiera y tú respondes lo que te da la gana. Pues mire usted, me alegro mucho de que me haga esta pregunta. Indudablemente, intentar aplicarles el régimen de libertad a los que están bajo el 100.2. No lo sé. Yo creo que hay que esperar y es verdad que llama la atención, que no se había visto, que no, en fin, que a mí me llamó la atención muchísimo y hay que esperar a ver si en estos días existe o no una petición de indulto y ahí tendremos la respuesta. A mí, sinceramente, me cuesta mucho entender el motivo por el cual se introdujo precisamente esta excepción en materia de indultos. Si te soy sincero, insisto, yo creo que el tiempo nos dejará ver si había una estrategia o no, si esto estaba pactado o no y si tenía alguna finalidad concreta o no, ¿no? Pero ahora mismo, perplejidad absoluta. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Pues eso lo sabe el que estaba en la subsecretaría o el que le ha hecho, ¿no? Bueno, y los presos siguen en la cárcel, Sí. ya no solamente los presos, hay más presos que los políticos presos, pero es decir, los presos están en la cárcel, se les dan vacaciones, están en tercer grado. Esto es un tema muy interesante porque además se está planteando tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. O sea, en el ámbito interno hay que distinguir dos situaciones, ¿no? La que es la prisión provisional, es decir, tú estás sometido a un procedimiento de instrucción, a un proceso de instrucción, a una investigación y estás en prisión provisional porque así lo ha acordado un juez de instrucción, ¿no? El caso típico, ¿no? Y nos estamos encontrando con que hay gente que nos pide la libertad por riesgo de contagio dentro de las prisiones, ¿no? En este sentido, no es una de las causas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La causa que sí que está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la del 508, es decir, que se contagie en la cárcel, que esté grave y que en consecuencia se deje que el cumplimiento de la prisión provisional pues sea una prisión provisional atenuada o de carácter domiciliario. Pero no por el hecho de que exista el coronavirus y de que pueda haber algún contagiado dentro de las cárceles, inmediatamente vamos a poner en libertad a todos los presos provisionales. Porque el motivo de la prisión provisional es otro: evitar el riesgo de fuga, de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba, de reiteración de delitos contra la víctima, en fin, los previstos en el 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Respecto de los que cumplen condena, lo mismo. O sea, otra cosa es que pues a los que están en tercer grado penitenciario y están próximos ya a la libertad y la Junta de Tratamiento así lo prevé y han cumplido ya los requisitos previstos en el reglamento y en la Ley General Penitenciaria, pues que se haga una interpretación y se diga, pues mire usted, en vez de venir a dormir aquí, se quede usted a dormir en casa y hay otras formas de control, ¿no? Como preparación ya a ese cuarto grado que es la libertad condicional. Ahora, en el tema del artículo 100.2 hay que recordar en primer lugar que nos encontramos en el segundo grado penitenciario. Y ahí no cabe, por supuesto, esa propuesta que se hizo desde mi punto de vista, ¿no? Desde la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y más
cuando la propia consejera decía que se iban a buscar soluciones audaces o explorar nuevos caminos interpretativos o algo así, vino a decir, ¿no? Me parece que esto es absolutamente, en fin, un despropósito jurídico y no cabe, ¿no? Y ahí lo que cabe pues es la responsabilidad del director del establecimiento penitenciario o del responsable de la Junta de Tratamiento que se atreva a darles la libertad simplemente por la existencia del coronavirus, ¿no? O sea, el riesgo de contagio, yo no he hecho un estudio epidemiológico, pero no creo que sea mucho mayor en la prisión que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y en la Audiencia perdón, Nacional... Enrique. Y una cosa que es muy importante, evidentemente, en la Audiencia Nacional, ¿no? Y es que lo que sí que nos está afectando es a las relaciones con los colegas europeos, ¿no? En el marco de las órdenes europeas de detención y entrega. Desde el principio de la declaración, bueno, desde empezó el brote, sobre todo, de la epidemia en Italia, Italia ya nos comunicó a través de Sirene que ellos suspendían las entregas y las recepciones en Italia de reclamados por órdenes europeas de detención y entrega. Es decir, ciudadanos que estaban en España y que eran reclamados por Italia, cuando se los íbamos a entregar a Italia, Italia nos decía que no los aceptaba dada la situación que estaban viviendo, ¿no? Posteriormente lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania y lo han hecho otros países de la Unión Europea, ¿no? Y en ese caso, como hay unos plazos muy específicos de cumplimiento, por ejemplo, si la persona consiente en la entrega, tienes que entregarlo en un plazo de 10 días que se puede prorrogar, ahí sí que se están produciendo o se está dejando en libertad a reclamados por otros países, porque siempre que sean delitos claramente que no sean de extrema gravedad, porque si no podría acordarse una prórroga de la prisión, pero sí que estamos acordando las libertades precisamente porque vemos que se van a incumplir los plazos que están previstos, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona que le reclama por una estafa, la autoridad italiana, y que acepta la entrega, en otro caso lo mantendríamos en prisión provisional hasta entregarlo a los italianos. Ahora, como no lo podemos entregar y no sabemos, precisamente ayer recibimos una comunicación de los franceses que nos decían que no pueden concretar la fecha en que empezarán a aceptar reclamados por ellos, ¿no? En materia de órdenes europeas de detención y entrega, ¿no? Por lo cual dicen que, bueno, que por parte de España se adopten las decisiones respecto de la situación personal, ¿no? Hay también declaraciones de presos como en la Audiencia Nacional. Sí, lo que pasa es que nosotros desde el principio, lo único que somos, en fin, tenemos ahí bastantes medios, lo reconozco, es en el tema del sistema de videoconferencia. Por ejemplo, en la guardia que yo hice a inicios de marzo, que ya empezaba todo el problema, pues, o ya empezaba a ser latente, ¿no?, la existencia de la epidemia y tal, pues lo que hacíamos era todo por videoconferencia, salvo los reclamados que se detenían en Madrid capital, ¿no? De manera que evitábamos, pues lo que decía antes María Jesús, los traslados, evitábamos, pues eso, ¿no?, poner en riesgo el propio detenido, a los agentes que tenían que trasladarlo, las conducciones que hay que hacer luego dentro de la Audiencia Nacional, luego las salas de vistas tampoco es que sean muy grandes. Entonces, ya desde principios de marzo nosotros lo que estamos haciendo es que todas las comparecencias de reclamados internacionales, por ejemplo, o para materias de prisiones y demás, las hacemos por videoconferencia. Ya. Mira, yo quiero saludar a Carlos Flores, compañero de Derecho Constitucional, también catedrático. Muchas gracias por estar presente. Carlos, te quería, y os voy a trasladar tanto a María Jesús como a ti la pregunta que él formula muy atinadamente. Dice, todas las comunicaciones por videoconferencia efectuadas en sede judicial brindan garantías de secreto y confidencialidad, están blindadas contra hackeos, es aparentemente una cuestión baladí, pero ¿podría generar recursos en el futuro? Pues tú mismo. Empieza. Yo, vamos, en relación con vamos a ver, en teoría sí, porque eso a través de los sistemas propios del Ministerio, que están protegidos por el Centro Nacional Criptológico, frente a ataques externos, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir en este momento es que la justicia no está preparada para el teletrabajo. La situación en la que estamos trabajando en este último mes es una situación absolutamente lamentable, en la que, en fin, no voy a revelar aquí los sistemas de comunicación que estamos utilizando, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos acceso desde casa al ordenador del trabajo, ni muchísimo menos a los programas que utilizamos allí para introducir resoluciones, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, yo voy allí y tengo que meterme en el programa en concreto en Minerva para colgar las resoluciones, porque no podemos olvidar que en instrucción hay materias que no se detienen, ¿no? Como son aquellas que afectan a derechos fundamentales, véase tanto medidas restrictivas
utilización de medidas de investigación tecnológica, desde intervenciones telefónicas, grabaciones, escuchas, en fin, hasta pues eso, ¿no? La situación de los presos provisionales, ¿no? Que piden la libertad, u otras situaciones que se dan en el proceso penal, ¿no? Entonces, el sistema de seguridad, hombre, nos lo garantiza el Ministerio de Justicia. Todas las videoconferencias se graban, quedan grabadas en nuestro propio sistema. El secretario judicial da fe. Ahora, si son susceptibles de hackeo o no, pues yo creo que eso habría que preguntarle al Centro Criptológico Nacional o al Ministerio de Justicia. Yo lo que sí que puedo decir es que la Administración de Justicia no está preparada para teletrabajar. La situación que estamos viviendo en estos momentos es una situación en la que a base de voluntarismo y de gran esfuerzo por parte de nuestros decanos se pone a la disposición de los jueces, y en concreto yo creo que los jueces de instrucción somos los que jugamos en la línea más peligrosa porque estamos afectando a, pues eso, ¿no? A la libertad de las personas u otras medidas. Estamos actuando pues gracias a, pues eso, en mi caso a Santiago Pedraz, en Madrid gracias a María Jesús del Barco, que ponen a nuestra disposición, aparte de buenísima voluntad, todo lo que les pedimos, ¿no? Pero esto del teletrabajo que se está contando y tal, es una auténtica... Es baladí. Milonga. No existe. Sí. María Jesús, sí, no, es que efectivamente es imposible. A ver, nosotros todas las declaraciones que se hacen por videoconferencia se hacen dentro del propio sistema con el que se utiliza habitualmente. O sea, Madrid Digital, a través de la Consejería de Justicia, es la que nos dota de los medios materiales, en este caso de los medios informáticos, y tenemos la misma certeza o la misma inseguridad que fuera del estado de alarma. O sea, si nos hackean, nos pueden hackear esto o todo. Y ahondando en lo que dice Alejandro, efectivamente, en justicia no cabe teletrabajo. Los funcionarios, el día 9, cuando se acordó por la Comunidad de Madrid el cierre de los colegios, el día 10 ya la Comunidad de Madrid, la Consejería de Justicia, anunció un permiso extraordinario por conciliación para los funcionarios. Claro, te mandan al niño a casa, alguien tiene que quedarse con ese niño, y como los niños no se pueden quedar con los abuelos porque son grupo de riesgo, pues los padres tienen que quedarse con los niños, con lo cual se reducen las plantillas. Pero se reducen hasta el extremo de que el funcionario o está en el juzgado o no puede trabajar. El acceso al sistema de gestión procesal se hace en la propia sede judicial, de modo que los funcionarios que están en su casa no están trabajando. Estamos haciendo lo que dice el Real Decreto 463, o sea, lo 436, perdón, lo más grave, lo urgente, lo que es cuestión de guardia, de violencia de género, de menores, de sustracción de menores o de alimentos de la vía 158, internamientos psiquiátricos, lo que nos dijo el Real Decreto. No podríamos hacer más. O sea, los jueces están trabajando en su casa pues con algo que el trabajo, como es cogerte el trolley con tus procedimientos en papel y arrastrarlos hasta tu casa y ponerte a trabajar. Ese es el teletrabajo que tenemos los jueces, al menos en Madrid. Me temo que en el resto de España pasa parecido. Y los funcionarios no pueden trabajar. En Madrid lo que hemos hecho es, pues bueno, establecer un sistema que permita el reparto desde decanato de todos aquellos asuntos que vienen calificados como urgentes, avisar automáticamente al letrado de ese juzgado donde se le reparte, que se pone en contacto con el juez de ese juzgado, y bueno, si tiene firma digital el juez, a lo mejor puede entrar en el sistema. Si no tiene firma digital, pues tendrá que irse al juzgado, poner la resolución y firmar. Pero sí que es verdad que estamos dando el servicio dentro de lo que nos ha dicho el legislador que tenemos que hacer, con las instrucciones que ha dictado también el Consejo, pero nada más. Pero eso sí, hemos evitado algo que era para nosotros fundamental, que continuamente estuvieran los juzgados llenos de personas, no de funcionarios. Cada día acuden miles de personas a trabajar a los juzgados de plaza. Bueno, Madrid tiene 12 sedes judiciales, o sea que todos los días hay una afluencia de personal tremenda. Hemos conseguido eso, evitar esa fuente de contagio, de propagación del virus, de que el trasiego constante de funcionarios. Pero el funcionario que está en su casa no está trabajando. Veremos a ver. Luego, dentro de un año, hacemos una charla como esta y hablamos del funcionamiento de la justicia un año después del estado de alarma. Porque tendremos que ver cómo hemos quedado de tocados, el retraso que esto va a producir en la tramitación de los asuntos y la absoluta, y estoy convencida, no tengo bola de cristal, pero creo que la experiencia me avala ya, que no va a haber medios económicos para la administración de justicia. No los hay en épocas de vacas gordas. Ahora que vienen vacas escuálidas, me temo que menos aún. Pero bueno. Bueno, antes de pasar a Javier, me escribe que está también conectado con nosotros un buen amigo, compañero de María Jesús de Alejandro, Raúl Sánchez, con esa Magistrado de Cartagena. Buenas tardes. Y os hace la siguiente pregunta y le paso la pelota también a María Jesús. ¿En qué medida consideras que las resoluciones del secretario de Estado de 14 y 16 de marzo y las interpretaciones que hacen los secretarios de gobierno de los TSJs para fijar los servicios esenciales está afectando a la tutela judicial efectiva
por ejemplo, dice en materia de derecho de acceso a la información de los artículos 2, 3, 4 y 2, 3, 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Pues está afectando desde el momento en que en justicia existe una bicefalia y a veces tricefalia. Desde el momento en el que en justicia manda todo el mundo y al final no sabemos quién nos manda, ¿no? El Consejo nos dice a los jueces como órgano de gobierno cuáles son aquellos procedimientos que hay que seguir y luego por otro lado está el Ministerio con la figura del letrado de la Administración de Justicia, que es el encargado de la oficina judicial, y luego las diferentes instrucciones o acuerdos que se han dictado por las respectivas comunidades autónomas en materia de personal hasta que el Consejo ha asumido el Ministerio esta competencia y hoy precisamente el Consejo hacía una advertencia a las comunidades autónomas de Andalucía y de Baleares por la escasa dotación de personal para los juzgados que está impidiendo que se preste el servicio dentro de esta urgencia que se estableció en el Real Decreto. Yo creo que, bueno, no es nuevo que a los jueces se nos ha desapoderado en el juzgado desde las reformas que se han producido desde el año 2003. Entonces los jueces nos limitamos al 117 de juzgar, hacer ejecutar lo juzgado. Pero es más, si vemos la previsión que se hace ahora en este Real Decreto que habla de la suspensión de los procedimientos de desahucio, quien va a valorar quién está en situación de especial vulnerabilidad es el letrado de la Administración de Justicia y es el que va a decidir si se suspende o no un procedimiento. Por tanto, creo que efectivamente se está produciendo una invasión de las competencias o una intromisión en las funciones del Poder Judicial, pero esto no es nuevo, ¿eh? Desde el momento que se inventó por el Constitucional lo de la Administración de Justicia, creo que ya sabíamos a qué nos exponíamos y es en lo que estamos. Es más grave, María Cruz, porque incluso basta con la presentación del documento que acredite esa suerte de vulnerabilidad para que ya se suspenda por el letrado de la Administración de Justicia el procedimiento. Es más grave todavía. Solamente la presentación del papel, aunque presentes un papel que no tenga ninguna relación con la falta de con la situación de vulnerabilidad. Bueno, que tenemos muy callado a Javier. Te voy a hacer para una pregunta fácil, Javier. Pregunta a Bárbara que qué ocurriría en el hipotético caso de que se supiera o que se acreditara que el 8M no se podía celebrar. ¿Qué ocurriría en el supuesto caso de que se acreditara que el 8M no se podría celebrar? No se hubiera podido haber celebrado, mejor dicho. No se hubiera podido haber celebrado. Bueno, pues desde mi punto de vista, yo en la reflexión que hizo antes Alejandro Abascal, que la encuentro perfecta y válida, buscando la presunta responsabilidad de aquellas personas que como gobernantes tendrían obligación de generar un mayor cuidado de los ciudadanos, Alejandro dejaba al final de la conversación diciendo que desde el punto de vista penal estaría, desde un punto de vista abstracto, ¿no?, que estaría la cuestión discutida en su momento, pero que habría una responsabilidad patrimonial de la Administración, a la que yo desde luego estoy totalmente con Alejandro en esta cuestión. Si se hubiera podido acreditar que efectivamente el día 8 de marzo no se tenía que haber celebrado esa manifestación, pues desde mi punto de vista yo creo que habría una responsabilidad patrimonial total y absoluta por parte de la Administración, porque yo creo que nuestros gobernantes están precisamente para evitar estas cuestiones, ¿no? Yo me mojo un poco más que la decana y que el magistrado, porque mi condición de abogado libre me permite tomar esta cuestión como la estoy tomando, y yo creo que lo que no es asumible bajo ningún aspecto y desde el punto de vista de un ciudadano normal, sin teñirlo de derecho en absoluto, es que el día 8 de marzo se alentara desde incluso el propio gobierno pues una manifestación de esta naturaleza que dio lugar a una serie de contagios, pues que yo creo que hay una relación de causalidad entre la enorme gravedad que tiene lo que ocurrió. Bueno, lo que pasa es que Javier es un extraordinario laboralista, un experto de amplio espectro en el derecho laboral. Entonces, creo que una de las revoluciones que ha producido el estado de alarma es precisamente en el derecho laboral. Entonces, quería, nada más que oímos hablar de los ERTES, al final no sé si sabemos lo que son los ERTES, si son diferentes de los ERES, qué hay que hacer para hacer un ERTE, quién tiene derecho a hacer un ERTE y quién no. Bueno, la realidad es que desde el Real Decreto 463/2020 el derecho laboral se ha puesto patas arriba por definir exactamente en qué condiciones queda. Bueno, antes de todo esto yo siempre oía
al gobierno, o incluso a candidatos a ministros que posteriormente lo fueron, han sido, que iban a derogar la reforma laboral del año 2012. Bueno, por desgracia, prácticamente está derogada, porque lo que ha ocurrido con estos reales decretos que se han producido en el estado de alarma es que se ha puesto el derecho del trabajo en una manera que es realmente casi hasta imposible de poder descifrarlo de una forma normal. El ERTE y el ERE pues son dos instrumentos jurídicos que tienen las empresas y los trabajadores para poder salir de una situación de crisis económica como la que estamos viviendo en estos momentos. El ERTE ya se regulaba en el Estatuto de los Trabajadores y en un Real Decreto del año 2012 que modificó un reglamento que existía sobre cómo había que hacerlos, pero con los Reales Decretos posteriores ha sido tremendo la puesta en escena que tenemos en estos momentos. De tal manera es así que hay que diferenciar perfectamente lo que es un ERTE y lo que es un ERE. El ERTE es un expediente, son las siglas iniciales de un expediente de regulación de empleo temporal y sirve justo para tomar determinadas medidas con los contratos de trabajo. Generalmente suspenderlos, suspender la prestación de la relación laboral y en este caso el trabajador tiene que irse al desempleo y al mismo tiempo el empresario mantiene la obligación de tener esa vacante hasta que recupera al trabajador que vuelva al desempleo, y el ERE generalmente es un expediente de regulación de empleo general que sirve para extinguir el contrato de trabajo. Lo curioso de todo esto es que entra en juego algo muy importante, que es el concepto de fuerza mayor. Y aquí sí que se ha pegado un cambio total y absoluto en el derecho de trabajo, a mi modo de ver, de lo que es la fuerza mayor. Y me voy a explicar muy brevemente porque no quiero ocupar parte del tiempo, porque la verdad es que las conversaciones que hemos tenido anteriormente han sido francamente muy interesantes y no quisiera yo que el derecho laboral, que es el peor de los derechos de todos los conocidos, pues ocupe protagonismo en absoluto. Pero sí es cierto que hay algo muy importante en esta reforma laboral encubierta que hemos tenido en estos momentos, y es la siguiente. La fuerza mayor es el único expediente de regulación de empleo en el cual es necesario que la autoridad laboral tome una decisión, es decir, apruebe el expediente. A diferencia de otros ERTES u otros expedientes de regulación de empleo que pueden ser por causas económicas, productivas, organizativas o técnicas. Pues bien, la fuerza mayor como tal, que se refiere a estas cuestiones, es la que realmente está generando en los ERTE esos beneficios que son anunciados por televisión y son dictados por el gobierno en el sentido de que muchos empresarios, efectivamente, que hagan un ERTE como consecuencia de la fuerza mayor, pues se van a ver favorecidos, entre otras cosas, en la exoneración de la cotización a la seguridad social de los trabajadores que van al desempleo. Pero claro, eso ha dado lugar a una gran confusión entre los empresarios, porque muchos de los empresarios se piensan que su situación está dentro de la fuerza mayor que establece precisamente estos reales decretos, y no es así. La fuerza mayor a la que nos enfrentamos en estos momentos es aquella que se produce como consecuencia de una paralización de la actividad que está definida por el Real Decreto 463/2020, y es aquella en la cual tú no puedes trabajar como consecuencia de que el impacto del COVID-19 te impide que lo hagas por decisión gubernamental. Solo es en estos supuestos en los que se produce la fuerza mayor contemplada como beneficiaria tanto de la exención de la cotización a la seguridad social como de otras cuestiones. Claro, eso ha dado lugar a muchísimas interpretaciones y veremos, María Jesús como decana de los juzgados, veremos los juzgados de lo social infectados de procedimientos dentro de un tiempo como consecuencia de las impugnaciones de los ERTES que se están haciendo, porque se da la siguiente paradoja. Los ERTES, por fuerza mayor, los autoriza la autoridad laboral y sabemos ya a priori si efectivamente está autorizado o no está autorizado, porque a pesar de que la ley dice que si en el plazo de 5 días no se pronuncia la autoridad laboral, se entenderá autorizado por silencio administrativo, que se ha ampliado a 10. Me consta que la autoridad laboral está informando directamente de forma positiva o negativa, pero los otros ERTE, que son la gran mayoría, los de causa económica, productiva, técnica u organizativa, que son los ERTEs empresariales, esos no los autoriza la autoridad laboral. Esos ERTEs, fijaros bien, esos ERTEs se pactan entre trabajadores y empresarios. Y esos ERTEs, una vez que se pactan entre ellos o sin pactarse, se realizan porque no hay acuerdo y el empresario toma la decisión,
se ejecutan como tal. Y para que esos ERTEs sepamos si realmente se han hecho en fraude de ley o no se han hecho en fraude de ley, han de ser impugnados bien por los propios trabajadores, bien de oficio por la autoridad laboral, y dentro de unos cuantos meses, no sé cuántos, se verán en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Social o en el juzgado correspondiente la posibilidad o no de esa acción. Lo que más me llama la atención de todo esto, que en definitiva son dos mecanismos, lo que más me llama la atención de todo esto es que en los ERTEs, por causas productivas, técnicas organizativas o económicas, que como digo son la mayoría, han dado cabida por la puerta de atrás a los sindicatos. Eso es lo que más me llama la atención. Precisamente el Real Decreto, el 1382/2012, que es el que regula estos procedimientos, dejaba en plena libertad a empresarios y a trabajadores. Incluso fue ese reglamento el que quita de encima a la autoridad laboral para que puedan la negociación colectiva magnificarse. Bueno, pues justo ahí, por la puerta de atrás, ahora en el Real Decreto en ley, en el 8/2020, aparece una figura muy especial y dice: en aquellos expedientes de regulación de empleo donde no haya representación legal de los trabajadores, han de comparecer en el procedimiento los sindicatos más representativos para conformar la comisión negociadora. Si no se pudiera confirmar, como no se está confirmando, entonces los trabajadores democráticamente elegirán a 3 representantes. Es decir, que la norma, y esto sí que es importante, sobre todo para los constitucionalistas, da prioridad a la representación general del sindicato más representativo y a la elección democrática de los trabajadores de sus representantes. Y eso, a mí, que no soy constitucionalista, me suena mal. No sé qué opinaréis vosotros de ello, pero... Entre mal y muy mal, Javier, la verdad. Es decir, pero digo, para que, como no todos los que nos oyen tienen el mismo conocimiento, digamos, ¿por qué no distingues un ERTE razonable por fuerza mayor y un ERTE por causa económica? ¿Quién puede Sí. decir un bar, un restaurante cerrado, ¿dónde va? Sí. El ERTE por fuerza mayor es, en estos casos, es aquel que se produce como consecuencia de que la actividad de un negocio está paralizada por imperativo legal. Es decir, un hotel. Los hoteles, pues en un principio se dicta el Real Decreto 463, pero en un momento determinado continuaban trabajando porque en el Real Decreto 463 no se le consideraba que realmente no pudieran no hacerlo. Es posteriormente en una orden ministerial donde se desarrolla esa situación y se establece un plazo de 7 días. Con lo cual, todos los hoteles, como no pueden trabajar como consecuencia de que el gobierno ha paralizado su actividad, su ERTE ha de ir por causa de fuerza mayor. Vale. En cambio, una empresa, por ejemplo, un despacho de abogados, que sí puede trabajar, pues que no es actividad esencial, pero sí puede, no está prohibido por la ley, un despacho de abogados puede tener una pérdida muy importante de negocio como consecuencia de que toda la actividad económica está paralizada. Pues bien, a pesar de que la causa común sea el COVID-19, pero es lo cierto que como su actividad no está paralizada, tiene que hacer un ERTE por causa productiva organizativa. Y esa causa productiva organizativa es la que da lugar a que no se haga ese ERTE como es el de causa de fuerza mayor, que lo autoriza la autoridad laboral, sino que ese ERTE del despacho de abogados tiene que negociarse entre el empresario y los trabajadores a través, bien, primero, de una representación legal de los trabajadores si la tenían. Si no la tienen, si no había representación legal, tiene que meter a los sindicatos para que conforme la comisión negociadora. Y si no se puede conformar la comisión negociadora, ya tienen que, entre todos los trabajadores, elegir una comisión de 3 trabajadores para negociar, trabajadores y empresarios, las condiciones del ERTE. ¿Qué condiciones son? Generalmente la suspensión del contrato por un plazo determinado o la reducción de la jornada por un plazo determinado. En lo que se refiere al ERTE por fuerza mayor, el fin de ese plazo es hasta que dure la fuerza mayor. En el ERTE por razones económicas y productivas, no. En el ERTE por razones económicas y productivas no tiene por qué ser la fuerza mayor. Sí, o sea, no tiene por qué ser hasta cuando finalice el estado de alarma, todo lo contrario. Puede extenderse más allá porque está pactado entre empresa y trabajador. Otra de las características fundamentales de esta cuestión entre los ERTEs por fuerza mayor y los
y los ERTES como consecuencia de cuestiones productivas, económicas, organizativas, técnicas o de producción, está también en el desempleo. ¿Qué ocurre con los trabajadores que forman parte de los ERTES? ¿Van a tener derecho al desempleo o no van a tener derecho al desempleo? Porque el derecho al desempleo se tiene cuando en los últimos años has estado cotizando a la Seguridad Social para que generes ese derecho que se llama periodo de carencia. Bueno, pues la norma también establece que todos los trabajadores que vayan al desempleo como consecuencia de un ERTE, bien por causa de fuerza mayor o bien por causa de productiva, organizativa o técnica, pero que tenga su origen en el COVID-119, tendrán derecho a la prestación por desempleo aunque no tengan el periodo de carencia. Es decir, que lo que más me llama la atención de todo esto, sin lugar a dudas, no es que se conceda a las personas de mayor tasa de vulnerabilidad, que estoy totalmente de acuerdo, sino que hayan metido a los sindicatos por la puerta de atrás en la negociación de los ERTES por causas productivas, que lejos de contribuir a liberalizarlo, es un problema importante. Ya. Oye, vamos a ver, Javi, resulta que hemos quedado un hotel, un despacho de abogados. Vamos a poner una constructora, una pequeña constructora que podía, digamos, trabajar durante los primeros 15 días o 18 días y que a partir del lunes de esta semana no puede trabajar, porque parece ser que el empresario tiene que pagarle los 15 días como si estuviera trabajando y estos trabajadores tienen que recuperar después, no sé si con cargo a las vacaciones, a las extraordinarias o cómo. Sí. ¿Por qué se ha establecido esto? Y esto se ha establecido porque los ERTES salen muy caros al erario público. Sin duda, claro, es la cuestión, la fórmula, que es una forma novedosa en el derecho del trabajo y yo tampoco tenía conocimiento de la misma. De lo que ha hecho el gobierno a través del Real Decreto Ley que lo contempla es que como consecuencia de que aparece esta situación y todo el mundo de forma masiva acude a los ERTES, bien por fuerza mayor, bien por cuestiones productivas, lo que determina el gobierno es que los trabajadores a partir del lunes pasado no vayan a trabajar, se queden en sus casas cobrando de la empresa, es lo que se llama permiso retribuido, hasta que finaliza el estado de alarma, que es el día 10 de abril, y a partir de esa fecha es cuando los trabajadores, ese tiempo que han estado sin trabajar, cobrándolo, se lo tienen que devolver a la empresa mediante un exceso de jornada, hasta el 31 de diciembre del año 2020. Y me vuelve a llamar la atención, porque la norma de nuevo establece que la forma de devolverla, fijando el calendario, etcétera, también se hará mediante la negociación entre empresarios entre la empresa y los trabajadores. Y vuelve a imponer de nuevo la misma fórmula del sindicato, es decir, establece que eso se hará entre el empresario y la representación legal de los trabajadores. Si no hubiera, tendrá que llamar a los sindicatos más representativos y si no conforma la comisión representadora de ellos, pues lo que tendría que hacer sería acudir ya a los sindicatos. Tú que eres un magnífico constitucionalista y además defensor de la democracia, yo no soy capaz de entender cómo dan prioridad a la representación de los sindicatos a el hecho de que los trabajadores democráticamente elijan a sus propios trabajadores, porque esa es la esencia de la soberanía del pueblo, ¿no? Pero bueno, eso es así. Es decir, eso es lo que se llama el permiso retribuido. Ya. Pues yo, la verdad, realmente es la primera vez que oigo una explicación coherente, lógica y completa en este campo. O sea que no os ha extrañado que haya dicho que Javier San Martín es un extraordinario laboralista. Se sabe explicar, lo cual es muy difícil. Y son las 6:25 y quería aprovechar los últimos 5 minutos. Alguna pregunta más me ha llegado, pero voy yo a ser el que haga la pregunta. Yo iba a intervenir, pero prefiero que hablen los demás. Vamos a ver, perdón, pero antes me pregunta una persona, María Lafite, buena amiga, buenas tardes. Es cuanto menos injusta la entrada a la prestación por desempleo a trabajadores por cuenta ajena a pesar de no cumplir con el periodo de carencia. Sin embargo, a los trabajadores autónomos no tienen dicha prerrogativa. Bueno, no tienen dicha prerrogativa porque es lógico, un trabajador autónomo no tiene por qué percibir prestación por desempleo. Para el trabajador autónomo se
utiliza el abandono de actividad o la imposibilidad de continuar con la actividad, que es otra prerrogativa que concede la norma y que a mí también me parece injusta, pero en fin, vamos a descifrarla en muy poco tiempo. O sea, establece la norma que aquí el trabajador autónomo que en la media de los 6 últimos meses anteriores a la fecha del hecho causante, el mes donde lo analiza sea inferior a un 70%, creo que es el 70 o el 75% de esa media de ingresos, pues tendrá derecho a una prestación correspondiente durante el mes siguiente, que se puede asimilar a la de desempleo. Es decir, de alguna manera está asimilando la prestación para el trabajador por cuenta ajena con la prestación por desempleo y a la prestación para el trabajador autónomo con la prestación de posibilidad de continuar con la actividad. ¿Eso es injusto? Yo, querida compañera, no creo que sea injusto, ¿no? Porque cada uno tiene que asumir las consecuencias de la posición que adopta. El trabajador, cuando queda sin empleo, se va al desempleo, para eso se cotiza, y el trabajador autónomo, que también tiene una cotización añadida y adicional a su cuota de autónomos mensualmente, es precisamente para la previa ocupación, que no lo hace generalmente porque no está divulgado por el gobierno para ello, y el trabajador autónomo casi desconoce sus derechos y sus obligaciones en la cotización, pues el trabajador autónomo tiene derecho a esa prestación o subvención como consecuencia de tener del descenso de actividad de ese tiempo. Pero si la pregunta tendría un aspecto más general, en el sentido de decir si los trabajadores autónomos están protegidos en esta situación, vamos, ya digo radicalmente que están muy desprotegidos, porque no solamente desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista tributario, no existe absolutamente nada que les pueda perjudicar, o sea, que les pueda beneficiar, salvo 2 o 3 cuestiones puntuales. Pero es que en realidad el autónomo es igual que una empresa, a efectos de que su actividad puede paralizarse completamente. Sea un procurador, un graduado social, un abogado, un delineante, un peluquero o peluquera autónoma. Es decir, también es fuerza mayor la que le impide. Pero bueno, los autónomos son los hermanos pobres del derecho laboral, igual que la justicia es la hermana pobre de la administración. Yo voy a, como decía Javier, muchas gracias, aprovechar para hacer las 2 últimas preguntas, para una de las cuales voy a invitar también a sumarse, porque sé que tiene el micrófono abierto, a mi compañero y amigo Carlos Flores, y también a Raúl Canosa, pero a los demás. Son 2 preguntas breves, pero que me gustaría oír la opinión de ellos 2, pero también la de los demás. Primera, se habla, como me recuerda mi buen amigo Fernando Reynoso, que del artículo 128 de la Constitución, que es el artículo 128 de la Constitución recoge una idea que estaba en la Constitución republicana, más con carácter programático que con carácter de norma vinculante, que es la sujeción de la riqueza al interés general. Es decir, uno no puede utilizar los bienes propios para pervertir los intereses generales, lo cual es razonable. Que tú no puedes utilizar los árboles para dar palos a la gente, o no puedes construir un rascacielos en la playa. Esto es razonable. Esto es lo que quería decir la Constitución, o sea, lo que quiere decir la Constitución en el artículo 128. Pero este artículo, y esta es la pregunta, ¿se puede utilizar para justificar la confiscación de los bienes privados de los particulares sin indemnización contra lo previsto en el artículo 33 de la Constitución, que es el que regula el derecho de propiedad? Pues ya que te veo a ti, Javier, que estás en pantalla, pues tú el primero. Procuremos ser breves para... Hombre, yo con sinceridad creo que no es admisible, desde el punto de vista jurídico nada tiene que ver una cuestión con la otra y obedece más a una posición populista y a unos principios populistas que a una realidad jurídica. Yo creo que en estos momentos que estamos pasando todos de una manera singular, muy agresiva, en absoluto puede justificar esta cuestión. Desde mi punto de vista resulta realmente abominable lo que me estás preguntando. Raúl. Bueno, vamos a ver, es evidente que el 128 no es una cláusula general que habilite al Estado para socializar los medios de producción.
hay otra en la Constitución curiosa que quizás pudiera contemplarlo, pero siempre con los límites de los derechos fundamentales, que son garantías más fuertes. Por supuesto, lo que tú has dicho, el derecho de propiedad y también la libertad de empresa. Bien es cierto que tanto el derecho de propiedad como la libertad de empresa están, la primera sometida a su función social, la segunda a los intereses generales. Pero obviamente eso no, son cortafuegos bastantes para evitar, digamos, los excesos que quisieran algunos, al parecer, deducir de una norma tan genérica y yo creo que en cierto modo vacía de contenido como es el 128. Vale. María Jesús o Alejandro. Yo creo que la Constitución conviene no leerse aquellos artículos que nos interesan en un determinado momento. Hay que hacer una interpretación conjunta de todo. Claro, no se puede interpretar aisladamente. No, creo que no. No conviene. Incluso recordar el contexto en el que nace nuestra Constitución también y ver el contexto europeo en el que vivimos, ¿no? Doctora Abascal. Doctora Abascal, no te oímos. Doctora Abascal tiene niños muy pequeños, igual Tienes el micrófono apagado. Ahora. Me había silenciado, Ivor, yo creo que no quería... No, yo estoy de acuerdo con María Jesús, en una interpretación lógica de la Constitución parece que eso está fuera de toda duda, ¿no? Que esa propuesta de confiscación de los bienes, en fin, queda totalmente fuera y, como decía antes Raúl, me parece que es muy buena esa expresión, ¿no? Las cortapisas que establece la propia Constitución para evitar, en fin, esa expropiense, ¿no? Esa expresión. Bueno, y la última pregunta, incluyo también, creo que está al habla también Carlos Flores, que es, como decía, catedrático de Derecho Constitucional. Le voy a preguntar esto que acabo de preguntar a ellos, pero también una segunda pregunta, con lo cual me evitáis a mí tener que intervenir en extenso. Es decir, ya no se produce solamente, como hemos visto de la intervención de Alejandro y de María Jesús, la limitación, restricción, afectación sustancial del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, sino también de otros derechos fundamentales, incluido el derecho al ejercicio de los cargos públicos por parte de los representantes políticos. Es decir, no solamente está bajo mínimos el Poder Judicial, sino que está también bajo mínimos el Parlamento, que se puede reunir solamente de tiempo en tiempo. Se han suprimido los plenos para el control del gobierno, no se reúnen las comisiones y se arguyen una serie de problemas técnicos. Entonces yo os quiero preguntar también, empezando por Carlos Flores, si nos está escuchando, sí, por supuesto. Si nos puede contestar a estas dos preguntas. Bueno, respecto de la primera, mis compañeros me han dejado poco margen de maniobra, efectivamente, es decir, la subordinación de la riqueza al interés nacional es un principio muy loable que yo desde luego comparto, por cierto, de honda raigambre cristiana, la idea del bien común, mientras que la propiedad privada y la libertad de empresa son derechos fundamentales y los derechos fundamentales son límites al poder político. Por lo tanto, sí, de acuerdo, la subordinación de la riqueza al interés nacional es muy loable, pero ahí hay un dique a esa subordinación, que es el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa. Respecto de la otra cuestión, hay un caso, si cabe, todavía más grave. Me refiero a la marcha atrás en la convocatoria de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Yo estoy completamente de acuerdo de que en las presentes circunstancias ir a unas elecciones habría resultado extremadamente complejo y que el resultado que se habría generado habría sido un resultado muy difícil de defender y muy difícil de articular después. Pero sigo sin saber de dónde ha salido el conejo ese de la disolución, perdón, de la marcha atrás en el decreto de disolución y en la convocatoria de las elecciones. No está contemplado por la LOREC, no está contemplado por el decreto de convocatoria y absolutamente carece de todo tipo de precedente. Salva a los presidentes gallego y vasco que nadie haya querido discutir o que nadie haya querido desafiar jurídicamente ese decreto de marcha atrás. Pero si alguien lo hiciese, me pregunto cuál sería el fundamento jurídico que utilizarían para defender su posición. Bueno, yo en este tema sí voy a opinar porque hoy publica un artículo mío de la ley, aunque yo como el amigo Umbral voy a hablar de mi libro. Entonces yo publico un artículo en el Diario de la Ley sobre la suspensión de las elecciones. Fijaros, y un matiz, curiosamente,
se suspende también, y esto ha pasado más desapercibido en España, la segunda vuelta de las elecciones francesas, que se iba a celebrar, si no recuerdo mal, el 22 o el 29 de marzo. Las elecciones gallegas y vascas estaban para el 5 de abril. Los presidentes gallego y vasco llamaron a la puerta de Moncloa, en Moncloa miraron para otro lado, la cosa se les fue cada vez más problemática y al final ellos han hecho una faena, cierta faena de mérito, porque evidentemente, como tú bien dices, las elecciones no se podían celebrar bajo ningún contexto, porque ¿por qué? No sé, porque la gente no podía ir a votar, porque la gente no hubiera, el resultado se hubiera falseado. Algún compañero defendió, no voy a evitar decir el nombre, defendió que la gente votara por correo. Pero claro, es que ni las oficinas de correos están preparadas, ni se puede votar por correo el 80% o el 70%. No están preparadas las oficinas de correos para eso, ni las mesas electorales. Entonces, realmente, digamos, aquí el hecho, por así decirlo, y en eso te doy la razón, el hecho ha primado sobre el derecho. La fuerza normativa de lo fáctico ha transformado en derecho aquello que venía impuesto por la realidad, ¿no? Bueno, pues sí, tú, Raúl, quería que despidieras el acto porque son las 7:25 y la gente tiene la buena costumbre de merendar cuando está confinada. Entonces, te doy la palabra para que despidas el acto y agradeceros a todos la presencia. Agradeceros a todos que habéis hecho una pausa en vuestras costumbres gastronómicas, al parecer muy intensificadas durante estos días. Agradecer, por supuesto, a Enrique y Ivor, la organización del acto, a los magníficos ponentes, a María Jesús, a Alejandro, a Javier, también a todos los asistentes, a Carlos Flores, muchas gracias por acompañarnos, al anterior director del Centro Cardenal Cisneros, el profesor Fernando Reynoso, Juan José López Díaz y otros, la periodista María Peral y otros muchos que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias. Espero no tener que organizar más actos online, pero en todo caso nos tendremos que emplazar para una buena comida. Muchísimas gracias a todos. Levanto la sesión. Gracias. Adiós.